Al invocar al legendario número 23, el ambiente se transforma. Los adversarios pausan. Sus voces denotan una reverencia que trasciende el temor. MJ, el ícono. Un famoso rival de Indiana advirtió: evita las provocaciones verbales con la divinidad de ébano. Desde entonces, cambió su trato. Solo usaba su apellido o epítetos como el Ser Supremo o el Felino Oscuro. Esa reacción instintiva se replicó en los estadios durante 2 décadas. No es solo una crónica de victorias, sino de la realidad sin cámaras. Al enfrentarlo, quedaba claro: no era su estatura física, sino la abrumadora intensidad de su enfoque visual. El sujeto CB, conocido por su inmensa autovaloración competitiva, se vio obligado a externalizar una realidad que pocos admitirían. Reconoció que la figura del número 23 operaba en un nivel de rendimiento superior al suyo. Fue el único individuo frente al cual admitió una desventaja técnica. Estas declaraciones provinieron de alguien cuya confianza solía ser inquebrantable. Sin embargo, aquel oponente generaba un efecto singular. Un lanzador de otra disciplina indicó que ante su presencia, el margen de maniobra parecía reducirse drásticamente. La percepción de un resultado adverso era inevitable e inexplicable. Ese fenómeno era universal para cualquiera que compartiera el escenario con él. Los rivales comparaban ese primer contacto con un evento de impacto cinético súbito. La velocidad de los acontecimientos resultaba abrumadora. Un colega de su misma agrupación recordó: su influencia era total, tanto en la arena de juego como en las zonas internas. Su mera existencia nos otorgaba la certeza matemática del triunfo. Esa confianza era contagiosa para sus compañeros, pero aterradora para sus oponentes. No solo jugabas contra un hombre. Jugabas contra una fuerza psicológica que ya había ganado antes de que el balón tocara el piso. La primera impresión de Jordan no era física. Era mental, y una vez que te metía en la cabeza, nunca salías. Jordan no solo dominaba, cambiaba cómo te preparabas para el juego. Los equipos contrarios diseñaban estrategias enteras solo para contenerlo. Gary Payton, uno de los mejores defensores en la historia de la NBA, desarrolló técnicas específicas para enfrentarlo. Apuntaba a agotarlo físicamente, aplicando presión constante y no dándole ningún espacio. Payton reconoció el paso de jab izquierdo de Jordan como un movimiento clave. Estudió cada detalle. Empujaba, golpeaba, perseguía. Y aún así, Jordan anotaba 30, 40, 50 puntos. En los finales de 1996, Payton logró frenarlo parcialmente en los últimos 3 juegos. Pero era demasiado tarde. Los Bulls ya habían tomado control. Max Kellerman explicó algo fascinante sobre la mentalidad de Jordan. Él quería provocar al otro tipo para que estuviera en su mejor nivel, para que pudiera estar tan motivado como fuera posible para derrotar a MJ. Así, cuando MJ triunfaba, todos, incluido el otro tipo, sabían que había vencido a su mejor versión. No quería victorias fáciles. Quería destruir almas. Ese nivel de dominación creaba un peso psicológico imposible de manejar. Un jugador describió la sensación: cuando pronuncias su nombre, los que jugaron contra él hacen una pausa, respiran diferente. No era solo el marcador. Era saber que estaba siendo desmantelado sistemáticamente, pieza por pieza. Jordan estudiaba a sus oponentes como un psicópata estudia a su presa. Convertía insultos en motivación. Si un periodista lo criticaba, anotaba 60 puntos. Si un oponente le faltaba el respeto, lo humillaba públicamente. En un juego contra los Pacers, después de que Reggie Miller intentara hablar basura en su temporada de novato, Jordan le dio una lección que Miller nunca olvidaría.
No vuelvas a hablar basura con Jesús Negro, le dijo mientras salía de la cancha. Miller, conocido como uno de los más grandes trash talkers de la liga, nunca volvió a llamarlo Michael. Era Black Jesus de ahí en adelante. Pero la grandeza de Jordan venía con un precio. No todos sus compañeros de equipo lo adoraban. Will Perdue, ex centro de los Bulls, lo llamó directamente. Era un idiota. Cruzó la línea numerosas veces. Jordan empujaba a sus compañeros hasta el punto de ruptura. En un entrenamiento, casi llega a los golpes con su propio compañero Derek Martin, porque Martin había hablado con el jugador que Jordan estaba marcando. No le hables al tipo que estoy marcando. Le hablas a tu tipo, no hables. Tuvieron que separarlos. La intensidad de Jordan no conocía límites, ni siquiera en la práctica. B.J. Armstrong recordó: el tipo de Air Jordan era genial, y Dios lo bendiga. Pero yo siempre recordaré a Michael, el tipo. Había una distinción clara entre la marca y el hombre. Y el hombre era implacable. Jordan no solo exigía excelencia, la imponía con crueldad verbal. En 1990, según The Jordan Rules, le dijo a su equipo antes de un juego crucial: 5 años he esperado por esto. Si no están listos, salgan de mi camino. Cuando veía al novato Stacey King caminando hacia el vestuario, lanzaba comentarios cortantes diseñados para humillar. Su lengua era afilada como una navaja. Steve Kerr, quien más tarde se convertiría en entrenador ganador de campeonatos, explicó: Michael traía esa misma intensidad a la práctica. Él quería ganar y nos hacía sentir toda la presión en el entrenamiento para que en los juegos fuera fácil para nosotros. Esa presión funcionaba, pero también dejaba cicatrices. Tony Kukoc, Horace Grant, Scottie Pippen, todos experimentaron el lado oscuro de jugar con la grandeza. La relación de Jordan con Scottie Pippen es quizás la más compleja. Ganaron 6 campeonatos juntos. Fueron Batman y Robin durante una década, pero nunca fueron amigos. Pippen lo dijo sin rodeos: Michael y yo no somos cercanos y nunca lo hemos sido. Cuando lo llamo o él me llama, generalmente respondemos rápido, pero no me comunico solo para saber de él, ni él hace lo mismo. En su libro Unguarded, Pippen explicó: somos 2 individuos muy distintos que han llevado vidas contrastantes. Yo vengo de un pueblo pequeño, Hamburg, Arkansas, con una población de unas 3,000 personas, mientras él viene de Wilmington, Carolina del Norte. Una vez que terminaba la temporada, sin importar si celebraban, rara vez hablaban hasta el campo de entrenamiento en octubre. No había amistad, solo negocios. Y sin embargo, esa asociación fue mágica en la cancha. El conflicto más público de Jordan fue con Charles Barkley. Eran mejores amigos durante años. Jugaban golf juntos, apostaban juntos. Jordan incluso le dio a Barkley un consejo que le generó $30 millones. Chuck, quiero que dejes de tomar 3 millones. Toma 1 millón y los otros 2 millones en opciones de acciones. Barkley siguió el consejo. Pero en 2012, Barkley, trabajando como analista de TNT, criticó a Jordan por su papel como propietario de los Charlotte Bobcats, diciendo que no estaba haciendo un buen trabajo y que tenía demasiados yes men a su alrededor. Jordan lo llamó. La conversación no fue agradable. Las últimas palabras de Jordan a Barkley fueron: hijo de puta, vete a la mierda. No han hablado desde entonces. Una amistad de décadas terminó con una sola llamada telefónica. Porque Jordan no perdonaba. Nunca lo hizo. A pesar de todo, Barkley aún reconocía la grandeza de Jordan. Lo llamó un talento dado por Dios. Incluso después de que su amistad explotara, Barkley admitió sin reservas: Michael Jordan
es el mejor maldito jugador de baloncesto de todos los tiempos. Ese reconocimiento venía de alguien que había sido humillado por Jordan en los playoffs, específicamente en los finales de 1993, cuando Jordan promedió 41 puntos por juego con un porcentaje de tiro real del 55,8%, y los Bulls ganaron la serie en 6 juegos. Barkley nunca ganó un campeonato. Jordan se aseguró de eso, y Barkley lo sabía. Michael arruinó mi legado al impedirme ganar un título de la NBA, dijo Barkley años después. No había amargura en esas palabras, solo aceptación de una verdad dolorosa. Los momentos legendarios de Jordan no solo definieron su carrera, redefinieron lo que era posible en el baloncesto. El 12 de junio de 1997, en Salt Lake City, con fiebre de 38 grados, Jordan anotó 38 puntos contra los Utah Jazz en el infame Flu Game. Estaba tan débil que Scottie Pippen tuvo que ayudarlo a salir de la cancha, pero no dejó de anotar. No dejó de competir. Ese partido se convirtió en mitología instantánea. No porque ganara, sino porque mostró que su voluntad era más fuerte que su cuerpo. Los jugadores de Utah recordaban ese juego con una mezcla de respeto y terror. Habían visto a un hombre enfermo destruirlos simplemente porque no sabía cómo perder. Otro momento definitorio ocurrió en los playoffs de 1989 contra los Cleveland Cavaliers. Con 3 segundos restantes y el marcador empatado, Jordan recibió el balón. Craig Elo lo defendía. Jordan saltó, se suspendió en el aire más tiempo del que la física debería permitir y lanzó. El balón entró. Los Bulls ganaron. The Shot se convirtió en el apodo de ese momento. Pero para Elo y los Cavaliers fue algo más. Fue la confirmación de que no importaba qué hicieras, Jordan encontraría una manera. Esa certeza era aplastante. Jugadores como Elo vivieron el resto de sus carreras sabiendo que habían hecho todo bien y aún así perdieron, porque enfrente estaba Michael Jordan. En 1992, en los finales de la NBA contra los Portland Trail Blazers, Jordan anotó 6 triples en la primera mitad del juego 1. Después del sexto, se encogió de hombros mirando a la mesa de anotadores como diciendo, «Ni siquiera yo sé cómo estoy haciendo esto». Ese encogimiento de hombros se convirtió en icónico. Pero lo que la gente olvida es el contexto. Antes del juego, Clyde Drexler había sido comparado con Jordan. Los medios sugerían que Drexler podría ser igual o mejor. Jordan lo tomó personalmente, siempre lo hacía, y procedió a demoler a Drexler y los Blazers de una manera tan humillante que nadie volvió a hacer esa comparación. Esa era la psicología de Jordan. Convertía cada comparación en combustible, cada duda en certeza, cada oponente en víctima. La influencia de Jordan en la siguiente generación fue masiva. Kobe Bryant construyó toda su carrera tratando de emular a Jordan. «Juego baloncesto por Michael Jordan», dijo Kobe. Estudiaba videos de Jordan obsesivamente. Copiaba sus movimientos, su mentalidad, incluso su manera de caminar. Pero incluso Kobe admitía la brecha. Michael Jordan en su peor día es 10 veces mejor que Kobe Bryant en su mejor día. Y eso no es menospreciar a Kobe Bryant. Esas palabras no vinieron de un crítico. Vinieron de alguien que respetaba profundamente a ambos jugadores. LeBron James, quien a menudo es comparado con Jordan, nunca ha recibido el mismo nivel de respeto unánime de sus compañeros. Magic Johnson dijo sobre Jordan: «Siempre me gustó y siempre sentí que tenía mucho respeto. Tenía mucha admiración y sabes que iba a llevar la antorcha. Y ciertamente merecía hacerlo. Hizo un trabajo increíble». Jordan cambió cómo se entrenaban los jugadores. Su entrenador, Tim Grover, desarrolló un programa llamado Attack Athletics,
que se convirtió en el estándar de oro. Jordan levantaba pesas 4 a 5 días a la semana. Hacía 100 más tiros libres diarios, 200 a 300 tiros de media distancia y más de 100 triples por sesión. Se despertaba a las 5 de la mañana para entrenar antes de la práctica del equipo. Su rutina de ejercicios incluía press de banca, sentadillas, estocadas y trabajo de core que consistía en más de 100 abdominales por sesión. Dormía más de 8 horas por noche. Tomaba baños de hielo y recibía masajes regularmente. Esta dedicación no era para campeonatos. Era para dominar completamente a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Los jugadores jóvenes miraban a Jordan con reverencia. Kwame Brown, quien fue seleccionado número 1 en el draft de 2001 y se convirtió en compañero de Jordan en los Wizards, experimentó de primera mano la intensidad de jugar con él. Ty Lue, quien más tarde se convertiría en entrenador campeón, recordaba cómo Jordan lo empujaba en los entrenamientos hasta el punto de ruptura. Jerry Stackhouse y Byron Russell, quienes jugaron con Jordan en Washington al final de su carrera, vieron que incluso a los 40 años, Jordan seguía siendo imposible de detener. Su ética de trabajo no disminuyó. Su competitividad no se apagó. Seguía siendo el mismo Michael Jordan que había aterrorizado a la liga durante los años 90. Pero había momentos de humanidad que nunca llegaron a las cámaras. Robert Parrish, el veterano centro que se unió a los Bulls en 1996, contó cómo Jordan lo apoyaba en los entrenamientos. Michael puso su brazo alrededor de ti y dijo, «Aguanta, aguanta, voy a conseguirte un anillo». Esos momentos eran raros, pero existían. Ron Harper recordaba que Jordan podía ser alentador con jugadores que respetaba. Randy Brown hablaba de cómo Jordan elevaba el nivel de competitividad en la práctica hasta el punto en que casi se sentía más difícil que los juegos porque tenías que lidiar con él. Luke Longley, el centro australiano, describió cómo Jordan dominaba no solo la cancha, sino también el vestuario, creando una sensación de que vamos a ganar porque tenemos a Michael. Las historias del vestuario revelaban un lado diferente. B.J. Armstrong recordaba cómo el enjambre de medios en el casillero de Jordan hacía imposible vestirse en paz. Siempre digo, hasta el día de hoy, que el tipo de Air Jordan era genial y Dios lo bendiga. Pero siempre recordaré a Michael, el tipo. Armstrong tenía que vestirse rápidamente y salir del camino porque, de lo contrario, sus zapatos eran pisoteados y su espacio invadido. Esa era la realidad de jugar con la persona más famosa del planeta. No había privacidad, no había espacio personal. Todo giraba alrededor de Jordan, quisiera o no. Craig Hodges, quien ganó 3 concursos consecutivos de triples con los Bulls, hablaba de cómo Jordan traía una intensidad al vestuario que era palpable. No era solo antes de los juegos, era todo el tiempo. Bill Cartwright, el veterano centro, describió cómo las bromas y los empujones entre compañeros de equipo alcanzaban un nivel diferente porque Michael quería ganar y nos estaba haciendo sentir toda la presión en la práctica para que en los juegos fuera fácil para nosotros. Esa filosofía funcionaba. Los Bulls ganaron 6 campeonatos en 8 años. Pero el costo emocional para algunos jugadores era alto. Horace Grant, quien jugó un papel crucial en los primeros 3 campeonatos, eventualmente dejó Chicago en parte debido a las tensiones con Jordan. Jordan también tenía un lado vengativo que se extendía más allá de la cancha. Cuando alguien lo cruzaba, no olvidaba. Isiah Thomas, líder de los Bad Boy Pistons, fue el único jugador que consistentemente venció a Jordan en los playoffs antes de 1991. Los Pistons tenían las Jordan Rules, una estrategia defensiva diseñada específicamente para golpearlo físicamente cada vez que tocaba el balón. Funcionó durante 3 años consecutivos.
Pero una vez que Jordan superó esa barrera, nunca perdonó a Thomas. Cuando se formó el Dream Team para las Olimpiadas de 1992, Jordan supuestamente vetó la inclusión de Thomas. Esa fue su venganza. No en la cancha, sino quitándole a Thomas el honor de jugar en el equipo más grande jamás reunido. Karl Malone fue otro rival notable. Los Utah Jazz enfrentaron a los Bulls en los finales de 1997 y 1998. Jordan ganó ambas series. En el juego 6 de 1998, con el reloj marcando los últimos segundos y los Bulls perdiendo por un punto, Jordan robó el balón a Malone. Corrió hacia el otro extremo de la cancha, empujó a Bryon Russell y anotó el tiro ganador. Ese fue su último tiro como Bull. La imagen perfecta para terminar una carrera perfecta. Malone, un 2 veces MVP, nunca ganó un campeonato. Jordan se aseguró de eso también. Años después, cuando le preguntaron sobre Jordan, Malone admitió con una mezcla de frustración y respeto: era simplemente mejor. Reggie Miller tuvo múltiples encuentros memorables con Jordan. En su temporada de novato, en 1987, Miller cometió el error de hablar basura. Su compañero de equipo, Chuck Person, le había dicho que hablara basura con Michael Jordan. Miller lo hizo. Fue un error catastrófico. Jordan lo destruyó. Después del juego, Jordan se le acercó y le dijo: no vuelvas a hablar basura con Jesús Negro. Miller aprendió la lección. Pero años después, en febrero de 1993, Miller volvió a intentarlo. Las cámaras lo captaron hablando basura audiblemente a Jordan. De nuevo, Jordan lo hizo pagar. Los Pacers enfrentaron a los Bulls en los playoffs de 1994 y 1995. Ambas series fueron a 7 juegos. Ambas veces los Pacers perdieron. Jordan había regresado, y los Pacers no tenían respuesta. Gary Payton fue quizás el único jugador que tuvo un éxito moderado defendiendo a Jordan, en post-facto. En los finales de 1996, después de que los Bulls tomaran una ventaja de 3-0, el entrenador de los Sonics, George Karl, asignó a Payton a Jordan a tiempo completo. En los juegos 4, 5 y 6, Jordan promedió 23,7 puntos con un porcentaje de tiro más bajo. Payton usaba contacto físico constante, golpeaba, empujaba y perseguía a Jordan por toda la cancha. Funcionó parcialmente, pero no fue suficiente. Los Bulls ganaron en 6 juegos. Después, cuando le preguntaron sobre Payton, Jordan respondió desdeñosamente: no tuve ningún problema con The Glove. Esa fue su manera de decir que incluso el mejor defensor de la liga no pudo detenerlo cuando importaba. Lo fascinante de Jordan no era solo su habilidad atlética. Era su crueldad psicológica. Estudiaba a sus oponentes buscando debilidades mentales. Si alguien mostraba un segundo de duda, Jordan lo explotaba. Usaba el trash talk no solo para molestar a sus rivales, sino para hacer que jugaran mejor. Max Kellerman explicó esta táctica única. Jordan lo hacía porque quería provocar al otro tipo, para que ese tipo pudiera estar en su mejor momento, para que pudiera estar tan motivado como fuera posible para derrotar a MJ. Así, cuando MJ triunfaba, todos, incluido el otro tipo, sabían que había vencido a su mejor versión. Esto era soul snatching, robo de almas. No solo te derrotaba, te hacía saber que incluso en tu mejor día no eras suficiente. Jordan no solo ganaba juegos, rompía espíritus. Jugadores hablaban de cómo después de enfrentarlo, su confianza nunca era la misma. Un jugador anónimo describió la experiencia. Cuando él entraba al plato, el strike zone se sentía más pequeño. No sé cómo explicarlo. Simplemente sabías que ibas a perder.
Esa certeza de la derrota antes de que comenzara el juego era el verdadero superpoder de Jordan. Ganaba batallas psicológicas antes del tip-off. Sus oponentes ya estaban derrotados mentalmente. Solo tenían que jugar los 48 minutos para confirmar lo que ya sabían. Las comparaciones con LeBron James son inevitables. Pero cuando les preguntas a los jugadores que jugaron contra ambos, la respuesta es consistente. Michael Jordan en su peor día es 10 veces mejor que Kobe Bryant en su mejor día, dijo un analista. Y si eso es cierto para Kobe, quien dedicó su vida a emular a Jordan, ¿qué dice sobre todos los demás? LeBron tiene argumentos estadísticos, tiene longevidad, tiene finales, pero no tiene el respeto unánime de sus compañeros de generación de la manera que Jordan lo tiene. Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Reggie Miller. Todos admiten sin vacilación que Jordan era el mejor. Esa unanimidad no existe para ningún otro jugador. La obsesión de Jordan con ganar infectaba a todos a su alrededor. Dennis Rodman, el extravagante alero que se unió a los Bulls en 1995, encontró en Jordan al único compañero de equipo que podía manejarlo. Rodman era caótico, impredecible, pero Jordan canalizaba ese caos hacia la defensa y los rebotes. Ron Harper, quien había sido una estrella antes de unirse a los Bulls, aceptó un papel reducido porque sabía que con Jordan ganarían. Luke Longley, Tony Kukoc, Steve Kerr. Todos sacrificaron sus egos en el altar de la grandeza de Jordan, y a cambio obtuvieron anillos. Pero también perdieron algo. Scottie Pippen, el segundo mejor jugador de esos equipos de campeonato, terminó sintiéndose resentido. En The Last Dance, el documental de Netflix sobre los Bulls de 1997 a 98, Pippen sintió que lo habían retratado como un personaje secundario mientras Jordan era elevado a un pedestal. Eso llevó a una serie de comentarios públicos donde Pippen llamó a Jordan egoísta y el peor compañero de equipo. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Jordan era egoísta, pero ese egoísmo también impulsó a sus compañeros a niveles que nunca hubieran alcanzado por su cuenta. Era una transacción. Grandeza a cambio de ego. Campeonatos a cambio de individualidad. Steve Kerr tiene una de las historias más reveladoras sobre Jordan. Durante un entrenamiento, Jordan y Kerr se pelearon físicamente. Jordan golpeó a Kerr, pero al día siguiente, Jordan se disculpó. Esa disculpa no borraba la agresión, pero mostraba que Jordan entendía cuando había cruzado la línea. Y lo más importante, cuando importaba, Jordan confiaba en Kerr. En el juego 6 de los finales de 1997, con el campeonato en juego, Jordan pasó el balón a Kerr para el tiro ganador. Kerr anotó. Los Bulls ganaron su quinto campeonato. Esa confianza, después de todo el conflicto, significaba algo. Tex Winter, el asistente de entrenador que diseñó el Triangle Offense, tenía una relación complicada con Jordan. Después de que Jordan anotara 25 puntos en una remontada para ganar un juego, Winter le dijo, «No hay yo en equipo». Jordan lo miró y respondió, «No hay, pero hay un allí en ganar». Esa era la filosofía de Jordan resumida en una frase. El equipo importaba. Pero al final, alguien tenía que tomar el tiro decisivo. Y ese alguien siempre era él. Winter respetaba eso, aunque le frustraba, porque sabía que Jordan tenía razón. Phil Jackson, el entrenador principal, fue el único que pudo controlar a Jordan. Bueno, controlar es una palabra generosa. Jackson más bien canalizaba la energía de Jordan de manera productiva. Usaba filosofía Zen, psicología y el Triangle Offense para crear un sistema donde Jordan podía dominar dentro de una estructura de equipo. Funcionó. 6 campeonatos en 8 años.
Pero incluso Jackson admitía que manejar a Jordan era como manejar una tormenta. No lo controlas, solo tratas de dirigir hacia dónde va. Las historias sobre la preparación de Jordan son legendarias. Tim Grover, su entrenador personal, dijo que los 30 días iniciales que Jordan quería probar el levantamiento de pesas se convirtieron en 15 años. Jordan se despertaba antes que todos, entrenaba más duro que todos y esperaba que todos hicieran lo mismo. Si no podías seguir su ritmo, te dejaba atrás, literal y figurativamente. Esa mentalidad no hacía que fuera querido, pero lo hacía imparable. Y para Jordan, ser querido nunca fue el objetivo. Ganar lo era todo. Hay una historia que B.J. Armstrong cuenta sobre viajar con Jordan. La horda de medios era tan grande que Armstrong tenía que vestirse rápidamente y salir del camino, o sus zapatos serían pisoteados. Esa era la realidad de jugar con Jordan. No podías tener una vida normal. Todo giraba alrededor de él. Algunos jugadores lo aceptaban, otros lo odiaban, pero todos se beneficiaban de ello. Porque cuando Jordan estaba en tu equipo, ganabas. Era así de simple. Magic Johnson describió a Jordan con una palabra: determinación. Podías verlo en su primer año en los pros. Es solo un gran tipo. Tiene la actitud para ser un gran tipo. Determinación y orgullo para ser grande. Esas cualidades no son enseñables. O las tienes o no. Jordan las tenía en exceso. Y las usaba como armas contra cualquiera que se interpusiera en su camino. No importaba si eras un oponente, un compañero de equipo o incluso un amigo. Si estabas entre Jordan y la victoria, eras un obstáculo a ser eliminado. Charles Barkley, incluso después de que su amistad con Jordan terminara de la manera más amarga posible, nunca dudó en admitir la grandeza de Jordan. Michael freaking Jordan. Ese es el motivo. Eso es todo. Esa fue la respuesta de Barkley cuando le preguntaron por qué la gente compra zapatos Air Jordan. No era el diseño, no era la comodidad. Barkley admitió que los Air Jordans eran las cosas más pesadas en las que he jugado en mi vida. Era Michael Jordan, su nombre, su legado, su dominio completo del juego. Ese era el verdadero producto que Nike vendía. Y funcionó porque Jordan respaldaba cada promesa que su marca hacía. Los jugadores de la siguiente generación crecieron viendo a Jordan. Kwame Brown, quien fue la primera selección general del draft de 2001, tuvo que jugar con un Jordan de 38 años en Washington. Imagina eso. Tu héroe de infancia es ahora tu compañero de equipo. Excepto que ese héroe todavía te empuja más duro que cualquier otra persona en tu vida. Todavía espera perfección. Todavía no tolera errores. Esa era la maldición de jugar con Jordan. No importaba tu edad o su edad, el estándar nunca bajaba. Cuando los jugadores recuerdan a Michael Jordan hoy, no hablan primero de las estadísticas. No mencionan los 6 campeonatos antes que nada. Hablan del sentimiento. Reggie Miller dejó de usar su nombre de pila y solo lo llamaba Black Jesus. Gary Payton respetaba que Jordan nunca admitiera que The Glove lo había molestado, incluso cuando las estadísticas mostraban lo contrario. Charles Barkley extrañaba a su amigo, pero entendía que Jordan nunca perdonaría la crítica pública. Scottie Pippen aceptaba que nunca fueron amigos, solo socios comerciales en la grandeza. Todos ellos, sin importar su relación personal con Jordan, admitían la misma verdad. Nunca hubo nadie como él. Y probablemente nunca lo habrá. Y cuando los jugadores vuelven atrás y hablan sobre Michael Jordan, sobre Black Jesus, sobre ese gato negro que aterrorizó la NBA durante 2 décadas, no están simplemente recordando estadísticas o campeonatos. Están recordando un sentimiento que nunca desaparece.
La sensación de saber que sin importar qué tan bien jugabas, no era suficiente. La certeza de que él encontraría una manera de ganar. El respeto que no necesitaba ser verbalizado, porque se sentía en el aire cada vez que él entraba a un gimnasio. Michael Jordan no fue solo el mejor jugador de baloncesto que jamás haya vivido. Fue una fuerza psicológica que cambió lo que significaba ser grande. Y esa lección, esa verdad brutal y hermosa, es lo que queda cuando todas las cámaras se apagan y los jugadores finalmente pueden hablar honestamente.